No todos los cómics merecen una película y no todas las películas merecen existir. Hoy vamos a descender a los sótanos más oscuros de la cultura pop, donde los fans gritan a voz en cuello y los productores se esconden detrás de un montón de efectos especiales y excusas baratas. Así que por eso te traigo una lista de siete de muchas malas adaptaciones que provienen del noveno arte hasta el séptimo arte. Pero esto recuerda que no es un top para reírnos aquí con ternura y hacer un gesto así un poco complaciente, no. Esto es un aviso, es una advertencia, un recordatorio a Hollywood de que cuando mete la mano en un cómic para convertirlo en un guión, por lo menos se debe leer ese cómic, porque si no te sale Catwoman. Así que prepárate porque estas son las 7 peores adaptaciones del mundo del cómic al mundo del cine. Y si no te lo crees, espera a ver la última. Empezamos por Batman y Robin de 1997, que dirigiera de manera infausta Joel Shuster, hasta el punto de que el hombre hasta ha pedido disculpas por el hecho de haber hecho la película, y no solamente eso, sino que resultó, aparte de un fracaso estrepitoso en taquilla, el fin de la franquicia hasta nueva orden. Y uno quisiera saber si esta película trata de adaptar algún arco, pero la película Batman y Robin no adapta una historia específica de los cómics, sino que toma personajes y elementos sueltos, como Mr. Freeze o Hiedra Venenosa, y Bane, por ejemplo, que lo convierte en prácticamente una caricatura de sí mismo. Sí, Bane, ese que surgiera en La caída del Caballero Oscuro de 1993. No solamente nos quejamos del tono excesivamente infantil de la película, sino de que aparecieran pezones en los trajes. ¿Pero por qué? ¿Por qué había que poner pezones? Y además no creo que ni George Clooney ni Arnold Schwarzenegger, que de hecho estaban en su prime en aquellos entonces, no se tomaran en serio el proyecto. Se lo tomarían relativamente en serio y pusieron bastante de sí mismos en la película, pero dio totalmente igual porque el guión ni mucho menos que estaba a la altura. Y debo decirte que comercialmente no fue un fracaso de taquilla absoluto, porque la película costó $125 millones y recaudó $238 millones, que es más o menos el doble. Normalmente las películas, para que se suelan considerar un éxito, deben facturar o deben vender aproximadamente el triple de lo que costaron. Esta vendió un poquito más del doble, con lo cual pues cubrieron gastos y el desastre no fue tan grande. Pero bueno, cualquiera como yo, que yo crecí viendo las películas de Tim Burton, las dos primeras que son las mejores, y luego ver cómo poco a poco la franquicia iba cayendo en una deriva hasta llegar a esto que fue prácticamente su puntilla. La verdad es que guardo un recuerdo bastante triste del estreno de esta película, no sé tú. Continuamos con Catwoman, siguiendo la estela del Caballero Oscuro, del lore de Batman, con esta película que dirigió Pitof, se llama así el director, Pitof, en el año 2004. Donde no tenemos a Selina Kyle, porque por estas cosas del destino se le decide cambiar el nombre y se le pone Patty Phillips. Vaya usted a saber muy bien por qué. Y tenemos una adaptación, una pseudo adaptación, donde se cogen 4 retazos de maternidad que existen con el personaje de Selina Kyle, con el personaje de Catwoman, hacemos un batiburrillo que no tiene absolutamente nada que ver con nada y nos inventamos una historia totalmente nueva, de la cual solo tenemos el nombre y absolutamente poco más. Eso sí, los increíbles y despampanantes contoneos de una Halle Berry, también en su prime, en su mejor momento, que más allá del pensamiento onanista de turno, pasa por ser lo único un poco destacable de la película. Por lo demás, es para tirar. Y volvemos a lo mismo, no adapta ningún arco específico, a pesar de que teníamos por aquellos entonces historias muy consagradas del cómic. Por ejemplo, los guiones que hizo Ed Brubaker, que estaban disponibles para una adaptación increíble, pero fueron totalmente descartados. Ya digo que a la película solo le interesa tomar el punto de que es una mujer con temática felina en su cuerpo y se inventa un origen sobrenatural de sus poderes que realmente no existen en la vida real, inventándose, ya digo, un personaje totalmente nuevo al que le pone el nombre de un personaje que existe, lo cual no termina a mi cabeza de entender muy bien qué pasó por la mente de Pitof o por la mente de los guionistas para poder generar semejante aberración. Y ya no es que nos doliera solamente por el hecho de que reventaban todo el lore del personaje, sino es que además es que era mala de narices,
Y en este caso, eso sí que lo penalizó la taquilla, porque el coste de esta película fue de 100 millones de dólares y solamente recaudó apenas 82 millones, lo cual fue, pues imaginaros, ¿no? Ni siquiera, no es que no cubrieran costes, es que directamente arrojaron muchísimas pérdidas. De hecho, tan arrepentida estaba Halle Berry que cuando le dieron el Razzie a la peor actriz, ella fue a recogerlo en persona y pidió disculpas. Pidió disculpas porque reconoció que la adaptación era totalmente terrible. Así que nada más que decir, señoría. Vamos con Los Cuatro Fantásticos, pero la del año 2005, la dirigida por Josh Trank. Y quiero aclarar esto porque ya sabemos que reinicios de muchas películas de superhéroes los hay a capazos. Entonces hay que afinar bastante el tiro, ¿vale? En concreto es esta, la del año 2015, que pretendía ser una adaptación del universo creado por Brian Michael Bendis en los Ultimate Cuatro Fantásticos, en los Ultimate Fantastic Four, pero que a la hora de adaptarlo pues se perdió en el camino. Entonces, cuando estás viendo esta película, que es una película de apenas 100 minutos y que te llega un momento que te llega hasta aburrir y que tiene periodos que son extremadamente largos, que la interacción de los personajes es extremadamente caótica, llega uno a plantearse si en serio, si los guionistas realmente se leen los cómics o piensan realmente si esto se basa en un cómic o se basan en la idea que ellos creen que alguien quiere ver en la película basada en un cómic o en unos superhéroes. Entonces, no sabes muy bien si estás viendo Prometheus, si estás viendo una película de aliens o estás viendo realmente a los Cuatro Fantásticos, los cuales tienen una seña de identidad totalmente clara y cristalina, y es que son una familia que están muy unidas, que están muy unidos todos, que tiene un toque de sitcom continuo y que todo eso no aparece creando un drama a lo Nolan, como si esto fuera una extensión del Caballero Oscuro, porque todos al final lo que queremos es ver una extensión del Caballero Oscuro prácticamente en todas las películas de superhéroes, ¿no? Y es un poco lo que te encuentras en este fallido reinicio de saga. Y por si eso fuera poco, trascendieron un montón de problemas de producción con los reestrenos, recortes de metraje en los últimos minutos que resultaron en un producto final que resultaba incoherente y que muchos fans sintieron que los personajes pues se habían perdido, se habían desdibujado. Por ejemplo, la Antorcha Humana y la Cosa pues apenas hablan entre ellos y apenas interactúan, cosa que es totalmente inverosímil a poco que hayas leído Los Cuatro Fantásticos. En taquilla, digamos que no se comportó para nada bien, como era de esperar. Costó 120 millones la producción y recaudó apenas 167. Recuerda, el doble para cubrir gastos, el triple para ganar dinero. Más o menos es lo que necesita Hollywood. Así que es una película que directamente arrojó pérdidas, pero que seguía el hilo de mantener los derechos en Warner, y por eso prácticamente se hizo la película. Si se perdía dinero en el intento, casi quedaba un poquito igual. Vamos con la adaptación o la versión de Martin Campbell de Linterna Verde, de Green Lantern, que se estrena en el año 2011, protagonizada por un no tan famoso en aquellos entonces, Ryan Reynolds, y que nos trajo todo el mundo de Linterna Verde y de todos los Green Lantern Corps, pues a nuestra realidad. Y he de decir que a la hora de poner esta película he tenido un poco el corazón partido, porque la he visto hace relativamente poco, creo que hace escasamente 6 meses, y no me ha parecido tan mala después de todo este tiempo. Sí que es cierto que probablemente estuvo en el momento y en el lugar equivocado a la hora de su estreno. Es bastante evidente que el abuso del CGI, el abuso de los trajes de mentira y de los efectos especiales, pues se denotan bastante falso, ¿no?, cuando vas viendo la película. Pero en general está todo bastante bien hilvanada y creo que respeta que Martin Campbell hace un ejercicio de respeto bastante importante a la obra original. Tal vez la mezcla de géneros de mitología cósmica con la comedia romántica pues fuera lo que hiciera que no cuajara, ¿no? Y las partes en el espacio pues resultaban escasas, un poco desarrolladas. Y sin embargo, en la Tierra, pues los actores y actrices pasaban como que demasiado tiempo. Incluso la figura de Parallax a la mayoría del público se le antojó un poco floja. Y sí que es cierto que en taquilla pues tampoco lo hizo nada bien, porque la película costó 200 millones de dólares y apenas recaudó 216. O sea que el éxito en taquilla fue nulo, por no decir que inexistente. Eso conllevó a que se cancelaran las secuelas que estaban previstas y dio inicio a otras versiones como el universo cinemático de Snyder, que vino poquito después, abortando cualquier otro intento de llevarnos el mundo de DC pues a saber a qué cuotas, que ya nunca lo descubriremos, es lo que hay. Vamos con Spawn de 1997, adaptado al cine por Mark A.Z. Dipe.
Bueno, lo difícil de Spawn es hacer una película que no sea espectacular, porque Spawn no será otra cosa, pero espectacular es prácticamente McFarlane, prácticamente en cada hoja del cómic, te deja un poquito de su espectacularidad. Y además te lo pone realmente fácil porque Spawn es una historia muy plana. Tienes a Al Simmons, que ha firmado un contrato, que le dan una vitola de, no de superhéroe, sino de antihéroe, y que tiene que combatir, le da por combatir el crimen. Muy simplista y muy lineal, mientras se debate entre el amor y el desamor de su mujer, que lo ha olvidado y está con otra persona, ¿no? Y está con otro tío. Y es todos los arcos dan vueltas alrededor del mismo mantra. Entonces, no era demasiado complicado hacer una adaptación, ¿no? Pero aún así, el fallo fue totalmente estrepitoso. La película te adapta de aquella manera los primeros números de la serie, del número 1 al 5, donde aparecen los enfrentamientos con Malevolgia y Violator y todos los conflictos internos que tiene con Wanda, con su esposa, pero te lo hace para todos los públicos. Claro, cuando tú lees un poquito de Spawn, enseguida te das cuenta de que de todos los públicos nada, y esto al final pues se siente como si, yo qué sé, como si Hellraiser se encontrara con los Power Rangers. En general la película fue considerada un fracaso creativo, sobre todo, y una oportunidad desaprovechada, en un momento en el que no pasaba nada por hacer oscuridad y vísceras en cualquier tipo de filmación. Pero a nivel de taquilla, la verdad es que tampoco le fue tan mal, porque la película costó $40 millones de la época y recaudó 87. O sea que cubrió costes y ganaron pues para gorras y bolis, más o menos. Pero ni mucho menos para plantearse una serie de secuelas hasta en estos tiempos, ahora mismo, que se está planteando un nuevo reinicio de esta saga, que ya veremos pues qué pelaje toca. Dentro de los fiascos cinematográficos no me quería dejar fuera una adaptación de un cómic patrio, por autores patrios, pues para dejar también un poquito la impronta, ¿no? Que al final, pues meteduras de pata, pues en todas partes. Y vamos con este Capitán Trueno y el Santo Grial del año 2011, dirigido por Antonio Hernández. Debo decir que yo no soy lector del Capitán Trueno, no he tenido ocasión ni oportunidad, algo que con el tiempo calculo que resarciré, pero sí que conozco perfectamente bien a un personaje o a un elenco de personajes pues muy característicos de nuestro acervo cultural dentro del cómic patrio. Lo que sí que es cierto es que sí que he visto la película, bueno, traté de ver la película de Sergio Peris Mencheta porque me gusta mucho este actor, me encanta la cara de bruto que tiene y creo que probablemente sería difícil encontrar un personaje que se le adaptara más. El problema no es en sí ya con la actuación de Sergio Peris ni con nada en general. El problema existe en que no nos tomamos en serio lo que tenemos aquí, ni mucho menos. En general el cine español en esos aspectos tiene ciertos problemas, ¿no? Pero solamente falta que tratemos de adaptar un cómic patrio y lo hagamos de esta manera, con lo cual pues cualquier intento de elevarlo a otra categoría pues se va un poquito al piso. El Capitán Trueno y el Santo Grial se adapta o trata de adaptar un arco muy concreto, que es la primera aventura del personaje titulada A Sangre y Fuego. En esta historia el capitán y sus compañeros están en Palestina durante la Tercera Cruzada junto con el rey Ricardo Corazón de León, pero añade elementos que no están en los temas originales, como mezclar épocas históricas, como por ejemplo cometer anacronismos situando la acción en el año 1291, bastante después de la Tercera Cruzada. Como anécdota, podemos decir que Víctor Mora el creador del Capitán Trueno, asistió al estreno de la película y no dijo nada malo de la película, tampoco dijo nada bueno. Igual que entró en silencio, se marchó el hombre en silencio y los 10 o 15 primeros minutos de la película son bastante pasables, se pueden ver bastante bien, pero luego empieza a desbarrar de mala manera. Y en cuanto a cifras, pues digamos que la película se estrenó en salas récord, en 273 salas en España, solo recaudó 350.000 euros y la producción costó 10 millones. Señores, tenemos un problema. Problema que agrandamos, hacemos enorme al ver esta auténtica aberración del mundo de las adaptaciones, sean de cómic, de manga, de libros, de yo que sé, de servilletas de bar al mundo del cine, que no es otra que Dragon Ball Evolution del año 2009, dirigida de una manera infame y aún no atajo a entender cómo y por qué por parte de James Wan, un director
al que yo respetaba bastante, pero que se dejó llevar por esta auténtica locura y esta auténtica desfachatez que fue la adaptación de probablemente el manga y anime más famoso de toda nuestra historia. No quiero decir el mejor, sí que quiero decir el más famoso, el más relevante, el que ha alcanzado probablemente cualquier rincón del planeta, que no es otro que Dragon Ball, que no es otro que la historia de Son Goku y compañía, que de una manera totalmente errática, nauseabunda, enfermiza y sin ningún sentido se adapta a un film en el que nadie es el personaje cuyo nombre recibe, nadie se comporta como tal y se inventa una pseudo historia donde, pues bueno, nada, no tiene ni pies ni cabeza, y desde el minuto uno te vas dando cuenta que este chico que luego cayó en desgracia, el actor Justin Chatwin, que le costó muchísimo remontar su carrera, pues te das cuenta que algo falla y es muy gordo en el momento que Goku, que va al instituto, dice que a él eso de entrenar le da igual, que él lo que quiere es aprender a cómo ligar con las chicas. Y eso pasa a los 5 minutos de la película. O sea, ya sabes que todo lo que venga a partir de ahí va a ser para abajo. Y es que la película elimina el carisma de los personajes, la ambientación increíble y el humor loco que tiene Dragon Ball, entregando, en cambio, una cinta genérica de artes marciales que podía haber salido pues de cualquier serie de adolescente de Cartoon Network. Hasta Akira Toriyama, que en paz descanse el hombre, expresó su descontento públicamente tras el estreno. Pero bueno, muy descontento no estaría cuando recibió el cheque por los derechos, todo se ha dicho. Y lo cierto es que la película tuvo un presupuesto muy discreto de 30 millones de dólares y recaudó 57 millones. O sea que casi se quedó en un break-even, o sea, casi lo da por lo servido. Lo que sí que es cierto y donde ha ganado todos los premios es en la peor calificación posible en todas las páginas como Film Affinity, Rotten Tomatoes o cualquier otra página parecida en la que se valora la película. Ahí, desde luego, es la auténtica campeona en cuanto a mala nota. Y así, queridos amigos, termina nuestro recorrido por este horror audiovisual con mayúsculas. Y ahora es cuando te digo yo que si alguna de estas joyas de las que te he hablado te parece que es una película incomprendida o que no he sabido yo interpretarla, pues me pones ahí un comentario. Y al mismo tiempo, si hay alguna que me habré dejado un buen montón, pues lo mismo, lo escribes que yo te leeré de buen grado. Y de paso tengo que advertirte que si en el futuro lees que alguien va a adaptar uno de tus cómics favorito a película y el director o el guionista no se ha leído ese cómic, pues te recomiendo que salgas corriendo hasta donde se pone el sol. Huye, corre y guarda tus cómics bajo llave y sobre todo, cómete las verduras.